Una 3, como le adelantaba ayer, se vivió una sesión maratónica, más de 14 horas en el Senado de la República. Esta madrugada, a eso de las 4, se aprobó ya la ley reglamentaria de prisión preventiva oficiosa. La crónica completa de la discusión y de cómo se aprobó esto finalmente es de mi compañera Yadira Rodríguez. En una sesión maratónica de más de 14 horas, a las 4:11 de la madrugada quedó aprobada la ley reglamentaria de prisión preventiva oficiosa. Se reformaron 8 ordenamientos para endurecer las penas y hacer aplicable esta medida en más de una decena de delitos: corrupción, uso electoral de los programas sociales, feminicidio, a quien se dedique al huachicol, porte armas de uso exclusivo del ejército, cometa robo a casa, habitación o a transporte de carga, a quien incurra en desaparición forzada de personas, se les podrá aplicar la prisión preventiva oficiosa. Preocúpense porque ya no se va a lavar dinero, porque ya no se va a comprar el voto, señores. Muchos de ustedes llegaron comprando los votos, desparramando dinero lavado del crimen organizado. Y no nos hacemos es la realidad. La priista Claudia Anaya acusó que esta reforma no abonará a mejorar la seguridad y, al contrario, favorecerá que más personas saturen las cárceles sin que se les haya probado culpabilidad. No traicionemos la visión que nos llevó a transformar nuestro sistema de justicia por la simple necesidad de simular resultados. Con las reformas, el huachicol se castigará con 37 años y medio de prisión, la aportación de armas de uso exclusivo del ejército con hasta 8 años de cárcel, el uso de programas sociales o la coacción del voto se castigará hasta con 9 años de cárcel. La corrupción también ameritará prisión preventiva oficiosa, aunque desde la oposición se cuestionó. Uno de los responsables del saqueo de Pemex, uno de los responsables de la corrupción de Odebrecht. En lugar de ir a la cárcel, el señor se va a ir a su casa. ¿Pero en qué país vivimos? Las reformas establecen que la prisión preventiva oficiosa no podrá rebasar en ningún caso 2 años. Fueron turnadas a la Cámara de Diputados para su análisis. Para la octava, Yadira Rodríguez. Gracias, Yadira. Y para entender completamente qué significan esta serie de modificaciones a la ley, agradezco mucho la comunicación a Irene Tello Arista, y es directora ejecutiva de Impunidad Cero. Bienvenida y gracias, Irene. Muchas gracias, Luisa. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues la prisión preventiva ha sido ya un tema de debate por varios años en nuestro país. ¿Cuáles son los pros y los contras en general de este tipo de acciones cautelares? ¿Y qué tanto se aplica, como dice la ley, y qué tanto no? Hay gente con 16 años sin sentencia en la cárcel. ¿Cuál es tu análisis de lo que sucedió ayer? Pues mira, sí estamos bastante preocupados y decepcionados con esta medida. Básicamente lo que se hizo es las leyes reglamentarias para que pudieran empezar a aplicar la reforma constitucional que hicieron en abril del año pasado, porque hasta que no existía esta reforma, pues no se podía aplicar. Entonces nosotros lo que hemos hecho es analizar cómo funciona la prisión preventiva oficiosa, si realmente ayuda a reducir el crimen y la impunidad que estamos viviendo en el país, ¿no? Y para que la gente entienda, esto de prisión preventiva oficiosa es que si alguien te acusa de uno de los delitos que ya se aprobaron en el catálogo del artículo 19 de la Constitución, te pueden meter en la cárcel en lo que el Ministerio Público averigua si eres culpable o no. Y pues sí sonaría muy bien decir, pues, qué mejor que tuviéramos a la gente responsable de cometer los delitos en la cárcel, pero lo que pasa en el fondo es que, para poner un ejemplo, 90% de las carpetas de investigación que se inician en este país se inician sin saber o con un imputado enfrente de la persona, del juez y del Ministerio Público. Entonces, lo que pasa es que el Ministerio Público tiene que determinar quién es el culpable. Con esta reforma que aprobaron ayer en la Cámara de Senadores, va a pasar una mala conducta que hemos reportado muchas instituciones desde antes, donde es muy fácil que los ministerios públicos encuentren a personas que no son culpables, les siembren evidencias, los acusen de estos delitos, los metan en la cárcel y tarden años en comprobar su inocencia. Y para poner el ejemplo de qué tanto ayuda esta medida a reducir la impunidad y la incidencia delictiva, desde 2008 el homicidio doloso en este país es un delito que merece prisión preventiva oficiosa. Si analizamos las cifras de
homicidio doloso de 2008 a 2019, podemos ver que en 2008 teníamos como 16,000 homicidios dolosos en todo el país y acabamos 2019 con 35,000 homicidios dolosos ocurridos. Para la impunidad en este delito ocurrió algo similar. 2008 teníamos 65% de impunidad para este delito, cerramos 2018 con 89% de impunidad. Y les dijimos esto cuando aprobaron la reforma constitucional, no hay evidencia, y de hecho hay más bien evidencia de que no funciona ni para detener la criminalidad ni para detener la impunidad en los delitos. Sí, creo que lo que dices es fundamental. Creo que todas y todos queremos efectivamente que haya justicia y son delitos pues serios de los que se está hablando: abuso, violación sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, etcétera, pero las prisiones en México no han demostrado ser lugares de reinserción, ¿no? Lugares donde se hace justicia, efectivamente se repara el daño a las víctimas o se intenta garantizar la no repetición. Al contrario, a veces es mucho peor tener a las personas en la cárcel si son responsables, bueno, haciéndose responsables por el delito, pero muchas veces si no lo son también solo es pues un esquema de castigo que ha sido muy ineficiente. Las cárceles además están sobrepobladas, tienen un montón de violaciones a derechos humanos y a sus propias pues estructuras orgánicas, es decir, no funcionan como deberían de ser. Se les va a cargar la mano todavía más a estos centros penitenciarios que, insisto, no son los mejores lugares para la reinserción, para que la gente aprenda a no delinquir. Sí, además, ahorita ya, por ejemplo, analizamos cómo está la situación de personas en la cárcel sin sentencia. 40% de las personas que están ahorita en prisión no tienen una sentencia. Si analizamos el caso por hombres y mujeres, para las mujeres es muchísimo más grave porque 1 de cada 2 mujeres que están en prisión no tienen una sentencia. Y analizamos los datos de enero a junio de ya este año del 2020 y vimos un crecimiento muchísimo mayor en la cantidad de mujeres que están en la prisión sin sentencia comparado con hombres. Entonces, además de todo, es una medida que sí nos afecta particularmente a nosotras, que creemos que más que ayudar a combatir los crímenes que tanto nos están afectando, toda la violencia que estamos viviendo, va a criminalizar a las mujeres. Y sí es muy grave esta medida porque lo que les digo es, pues sí, todos queremos que las personas que cometan un delito sean investigadas conforme a derecho y que paguen una sanción si eso es lo que corresponde. Pero desgraciadamente, tal y como funcionan los ministerios públicos en este país, es mucho más probable que esta medida que fue aprobada sea utilizada de forma abusiva, de forma que va a abrir la puerta a muchísima más corrupción y que muchas veces las personas más afectadas por esta medida van a ser personas de escasos recursos que no tengan acceso a una defensa adecuada. Por poner un ejemplo, imagínense que van en la carretera de Hidalgo con un bidón de gasolina atrás, los agarran, los pueden acusar de huachicoleo solamente por el hecho de que ustedes tengan un bidón de gasolina. Así de grave es esta reforma. Y pues claro, pues todos queremos que las personas que hayan cometido corrupción con programas electorales o con cualquier otro fin estén en la cárcel, pero así como presentaba la nota al inicio de esta sección, vemos el caso de Lozoya, ¿no? El caso de Lozoya, que ahorita se le decretó la medida cautelar de que él solamente con el brazalete electrónico puede seguir con la investigación, y muchas personas en este país van a tener que estar en la cárcel en lo que se demuestra si son culpables de estos 11 delitos que aumentaron en el artículo 19 de la Constitución. ¿Cuál sería una alternativa, Irene, con todo lo que ustedes han analizado de data, con toda esta información que tienen en Impunidad Cero? ¿Cuál sería una mejor alternativa? Digo, claro, queremos que se pague por los delitos, pero lo ideal sería que no se cometan, ¿no? ¿Cuál es el camino, digamos, verdaderamente hacia una cifra de delito cero y en caso de no, una impunidad cero? Pues mira, creo que sí, que es una de las cosas que también veíamos como con mucho optimismo en esta nueva administración, ¿no? La causa del delito es multifactorial. No podemos decir que solamente la impunidad interviene en eso, y pues también tenemos que considerar la cantidad de desigualdad y de pobreza que existe en el país. Entonces, obviamente, el fortalecimiento de ciertos programas sociales es vital, pero para la parte de impunidad, y nosotros lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, si no vemos la parte de investigación que tenemos en las procuradurías y fiscalías a nivel estatal, sobre todo porque son las que
investigan los delitos que más nos aquejan a los mexicanos, y si no vemos cómo se están articulando con las demás instituciones del sistema de justicia, sobre todo policías a nivel municipal y estatal, pues no vamos a poder salir de este atolladero de impunidad. Todos quisiéramos que nada más haciendo una ley se pudiera reducir la impunidad y la inseguridad en este país, pero pues eso no pasa. Y la única manera de hacerlo es ver cuáles son las buenas prácticas en procuración de justicia en el país e implementarlas en el resto de procuradurías y fiscalías. Irene, pues muchísimas gracias por compartirnos este análisis. Dejas una importante reflexión que ojalá continúe a nivel legislativo, porque sin duda es importante, como dices, no seguir afectando a quienes históricamente han sido afectados y más bien perseguir otro tipo de delitos. Pues muchísimas gracias y mantengamos la comunicación, si me lo permites. Claro que sí, muchísimas gracias y los invito a seguir lo que hacemos en @impunidad0mx. Perfecto, claro que sí. Gracias, Irene Tello, muy buenas tardes. Buena tarde. La directora ejecutiva de Impunidad Cero nos deja sus redes sociales, donde por cierto está muy interesante el análisis que nos decía sobre cómo este tipo de medidas han afectado más a las mujeres que a los hombres. Con